Buenas noches a todos los que nos están viendo. Damos por iniciada esta primera sesión. Me presento ante todos los que se están conectando de distintas partes del mundo. Suponemos acá, pues este es el primer Congreso Internacional de Voluntarismo Libertario. Mi nombre es Ítalo Meña, soy militante del Partido Libertario de Chile y hoy me ha tocado hacer de anfitrión de este primer evento, magno evento, que esperemos sea el primero de muchos. Para quienes no saben y se están recién conectando, este es el primer evento del mes de agosto, correspondiente al mes de agosto, en donde vamos a llevar a cabo distintas charlas de distintos tipos, distintos temas, los días viernes y sábado, para que estén atentos ahí en las redes sociales de Voluntarismo Libertario Internacional, Chile, también Partido Libertario, vamos a estar compartiendo. Acá también está mi red social, mi Instagram, para quienes quieren estar atentos con respecto a cuáles son las próximas charlas venideras que se vienen en esta jornada, en este primer Congreso de Voluntarismo Libertario Internacional. Hoy día tenemos dos expositores de lujo. Lamentablemente hoy no va a poder estar con nosotros Julio, que nos iba a hablar sobre el populismo libertario. Sin embargo, tenemos la primera charla de presentación que se va a llevar a cabo por un amigo muy cercano y un tremendo defensor de las ideas de la libertad y del voluntarismo, que es Juanpe y Pepe. Desde España y desde Chile se están conectando con nosotros, ya están detrás del telón virtual, ¿no es cierto? Así que, sin más ni más, vamos a empezar a entrar explicándoles también un poco de qué se trata el voluntarismo y la razón de este congreso tan inédito, pues nunca se había llevado a cabo en nuestro país. Saludos a todos los que se están conectando y esperemos que esto se vaya creciendo. El video este va a quedar grabado acá en el canal del Partido Libertario, pero también lo vamos a subir al canal de Voluntarismo Libertario. Así que no se preocupen que la próxima charla, que es el día de mañana, se va a hacer a través de ambos canales, ¿ya? Y ahora, como les dije, como también estamos con el canal de Voluntarismo Libertario, vamos a chispear los dedos y vamos a cambiar de logo para que ya lo puedan ir buscando. Ahí está el nombre. Para quienes no conocen este movimiento, es absolutamente inédito este congreso. Espero lo disfruten porque tenemos charlas muy, muy, muy interesantes. Y para partir vamos a estar junto con Juanpe y junto a Pepe, que nos van a hablar la primera charla con la que hacemos. Ahí volví, perdón, se me cayó ahí el internet un poco, el computador. Vamos a partir con presentación del voluntarismo libertario, la primera charla que va a ser dirigida y va a ser dada por Pepe y por Juan Pedro, a quienes les vamos a dar la bienvenida, muchachos. A ver si los agrego a la transmisión. ¿Se escucha, Juanpe? Sí, hola Ítalo. Sí. Hola, buenas. ¿Qué tal, Ítalo? ¿Qué tal, chicos? Qué un agrado tenerlos acá. Bueno, les toca la gran responsabilidad de dar inicio a este primer Congreso de Voluntarismo Libertario con la charla sobre la presentación del voluntarismo libertario para la gente que nos va a estar viendo. Recuerden poner me gusta, suscribirse y comentar para que siga. Ustedes saben cómo funciona el tema del algoritmo y siga creciendo y podamos llegar a más gente con las ideas de la libertad que tanta falta nos hacen a los países de Hispano y de Iberoamérica, ¿no es cierto? Así es, Ítalo. Muchas gracias. Efectivamente, nosotros estamos dedicados a esta labor de difundir las ideas de la libertad, pero con una perspectiva voluntarista, y justamente lo que queremos hacer ahora es explicar qué significa defender las ideas de la libertad desde un enfoque voluntarista, justamente. Maravilloso. Me tienen ahí un PowerPoint, si no me equivoco, Juanpe, si me lo quieres ahí enviar, tú ya. Sí. Comparto pantalla, efectivamente, voy a compartir pantalla, denme un segundo. Así ya podemos empezar. Chicos, recuerden que esta es la primera charla de muchas, va a ser todo el mes de agosto, vamos a estar llenos de charlas de los días viernes y los días sábados, para que vayan compartiendo, para que no se las pierdan, porque hay unas charlas muy interesantes, excelentes, como la que van a ver a continuación de mano de Juanpe y de Pepe, que además está conectado desde España. Que ya, ¿qué hora es allá, Pepe? Buah, aquí son las 2 de la madrugada, tío. Uf, mucho café y... Sí, pero bueno, para mí es un honor, hombre, estar aquí con vosotros. No, por favor, el honor es nuestro. Bueno, ya me llegó acá la diapositiva. Si quieres ya puedes empezar a compartir, Juanpe. Acá la vamos a poner
para que la gente ya la pueda ir viendo. Y sin más ni más, sin mucho más que agregar, les damos bienvenida e inauguramos el inicio de este congreso, de este maravilloso congreso que seguramente se vienen muchas sorpresas, y les dejo todo el escenario a estos dos tremendos expositores. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. ¿Se ve la presentación ahí, Ítalo? Se ve perfecto. Sí, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como bien dijo Ítalo, yo soy Juanpe, o Juanpe Voluntarista, como me presento en internet o en los posts que elaboramos. Nosotros tenemos nuestro grupo Voluntarismo Libertario, ya llevamos 2 años funcionando, y nace con la idea de justamente expresar y mostrar en este ambiente latinoamericano las ideas del voluntarismo, las ideas de la libertad desde la perspectiva voluntarista, que no es algo nuevo, es algo que ya son ideas que ya tienen más de 100 años. La perspectiva voluntarista me refiero. Y nosotros hemos estado bien activos en redes sociales, nos han bajado nuestras redes varias veces, la cuenta de Instagram la han bajado como 4 veces, pero bueno, de TikTok la hemos censurado un par de veces, pero seguimos aquí y nosotros no dependemos de las cuentas o de las redes sociales para seguir trabajando y defendiendo nuestras ideas. Así que sin más, doy inicio a la presentación de nuestro grupo, de quiénes somos, como Grupo Voluntarismo Libertario. Muchas gracias al Partido Libertario por prestarnos esta plataforma, además, para poder hablar y expresar nuestras ideas. Totalmente, muchas gracias. Así es. Y bueno, comienzo con la presentación. Este es el temario. Vamos a hablar de qué significa el voluntarismo. Vamos a partir con eso. La historia del voluntarismo, una alternativa voluntaria al Estado. Y luego Pepe continúa con la presentación de nuestra asociación, el contrato, organización voluntaria, ¿verdad? Y las conclusiones y algunos libros. Sí, efectivamente. Bueno, ¿qué es y qué significa el voluntarismo? Mira, nosotros como humanidad a lo largo de la historia nos hemos agrupado en distintas ideologías, religiones, formas de pensar, formas económicas, de todo tipo a lo largo de nuestra historia. Y es algo muy natural en los seres humanos, somos mamíferos y el llamado a la tribu, a la manada, existe en nosotros. Es algo también que tiene un origen natural y de supervivencia prácticamente en nosotros. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando nosotros pensamos que, como humanidad o como individuo, pensamos que nuestra forma de pensar es la verídica, es la real, y que pudiéramos nosotros tener o ser legítimos que nuestra visión se impusiera al resto de la sociedad. Y ese problema, o esa situación, o esa manera de entender o de ver el mundo es el que nos ha tenido enfrentado esos intereses, muchas veces por poder de imponer mi visión del mundo y acaparar poder. Nos ha tenido enfrentado muchas veces incluso hasta la posibilidad de una extinción, por extremo que pueda sonar. Ya hemos vivido o sabemos de la Guerra Fría, guerras mundiales, etcétera. Entonces esto es un problema. Esta manera de ver el mundo es un problema. Y bajo nuestra visión voluntarista, ¿dónde se origina en el presente, en el día de hoy? ¿O dónde está asentada esta manera de entender el mundo? En este pseudo Dios que hemos creado como seres humanos, llamado democracia. Hoy en día todo el mundo tiene que ser demócrata. El que no es demócrata prácticamente es un hereje. ¿Ya? Bueno, los voluntaristas no somos demócratas. ¿Y por qué no somos demócratas? No somos demócratas porque la democracia es la imposición de la mayoría por sobre las minorías. La mayoría en la democracia capta o captura el poder del Estado y supuestamente, legítimamente, impone su visión de mayoría por sobre las minorías. La democracia, bueno, esta forma de democracia, porque también pueden haber otras formas de democracia, las democracias liberales, pero finalmente esa democracia liberal también está amenazada por sí misma. La democracia lleva el germen de su autodestrucción, porque esa democracia, por liberal que sea, que la palabra liberal lo único que intenta es ponerle un coto o un atajo al poder de esa mayoría por sobre la minoría, para que la mayoría no pisotee a la minoría, pero esa misma mayoría puede autovotarse o puede tomar el derecho de que por ser mayoría puede empezar a cambiar las reglas del juego, escribir nuevas constituciones, etcétera, y con eso darse y otorgarse el poder de pisotear finalmente a las minorías. Y así ha pasado.
La democracia no es garantía de nada. De hecho, el genocidio de los judíos en Alemania fue legal por la democracia. Hitler fue un líder democráticamente elegido. Y así el apartheid con la gente de raza negra. Y lo que ustedes pregunten de las atrocidades de la historia de la humanidad, muchas de ellas fueron democráticas. Entonces la democracia es la causante en el día de hoy para nosotros de este núcleo de poder que hay en el Estado, ¿verdad? Entonces, democráticamente, está todo el incentivo para que yo vaya, intente juntar esta mayoría, intente capturar fuerzas, convencer, tener el mejor discurso, el más bonito, para convencer a la suficiente cantidad de personas de que mi idea es la correcta y mediante la fuerza del Estado, a través de la democracia, yo se le impongo al resto. Pero esto tiene consecuencias no solo al interior de la sociedad y al interior de las personas, sino que esto nos tiene a nosotros en esta búsqueda permanente del poder, el control y finalmente el gobierno. Si yo no tengo interés en el poder, en el control, en el gobierno, los incentivos de la democracia son tan perversos que me van a crear esos incentivos, porque si yo soy un conservador, y quiero vivir mi vida como conservador, mi vida tranquilamente, ¿qué pasa en la democracia? Tengo el peligro permanente que llegue otro, tome ese poder del gobierno, tome las mayorías circunstanciales y me aplaste a mí como conservador, o como liberal, o como lo que sea, que es lo que de hecho le ha pasado a muchos liberales que han estado mucho tiempo desaparecidos del poder político y finalmente han terminado siendo filosofías o visiones de mundo minoritarias y aplastadas en muchas partes del mundo por mayorías circunstanciales. Y esta visión de mundo de la democracia tiene todos los incentivos perversos, entonces, para que un político, ¿verdad?, con un bonito discurso, acompañado por estos grupos de pseudocapitalistas, ¿verdad?, pseudocapitalistas que en realidad son corporativistas, lo que entienden un poco más de ese concepto, sabrán que en el fondo se les llama capitalismo, pero en realidad en el fondo son grandes grupos económicos asociados con el poder político, claro, porque el mejor negocio, ¿qué es lo que es en este juego democrático en el que estamos? Capturar ese poder político, conseguir las mayorías, eso necesita financiamiento, ¿verdad? Entonces capturan estas mayorías, capturan este poder político y con ese poder político, ¿qué pueden hacer? Bueno, no solamente pueden afectar a su población internamente, también pueden invadir otros países. La guerra se hace un negocio rentable solamente en estas condiciones, porque el poder político no paga las consecuencias de esa guerra. Las consecuencias de la guerra la pagan los ciudadanos con su cuerpo y con sus bolsillos también, con su dinero. Entonces, en este juego democrático tenemos todos los incentivos para que la guerra sea un negocio, porque el que hace la guerra no es el que la paga ni el que la pelea. Entonces este juego democrático no solo es perverso para el interior del país, sino que para la seguridad en el mundo, digamos. Y bueno, finalmente, ¿quién es el que recibe los créditos de todo esto? ¿Quién es el que recibe los beneficios de este juego? Claro, los poderosos de siempre, los políticos, los grandes grupos corporativos, los políticos de todos colores, de todas razas, de todas tendencias, son los que reciben los beneficios, y por eso que a ellos les conviene que esto siga, y que nosotros que estamos hablando de que la democracia y que la imposición a través del Estado de una idea por sobre la otra, por mayorías circunstanciales, no sea legítima, que nosotros parezcamos más bien unos locos hablando de utopías y no de algo concreto. Porque es lo que los beneficia a ellos, obviamente. Y bueno, ¿qué es lo que es entonces el voluntarismo? El voluntarismo no es otra cosa que un cambio de paradigma. Es decir, ya no nos podemos seguir entendiendo a través de que la imposición de una idea a través de una mayoría circunstancial es legítima. Nosotros planteamos que tenemos que cambiar nuestro esquema valórico en cuanto a lo que la organización social se refiere. ¿A través de qué? Muy simple, acuerdos voluntarios. Obviamente aquí el Estado no calza muy bien dentro de esta definición, porque el Estado, como ya hemos visto a través de su democracia y su monopolio de la violencia, impone visiones de mundo a toda la sociedad, no de manera voluntaria, impone una ley para todas las personas por igual. Entonces, ¿qué pasa con voy a poner un ejemplo cualquiera.
el matrimonio gay. ¿Por qué los gays no se han podido casar durante tantos años? Porque el Estado, a través de una mayoría, así lo quiso. Bueno, a mí me da lo mismo que un gay se case, haya matrimonio homosexual. A lo mejor yo no comparto esa visión, yo no soy homosexual, pero ¿qué derecho tengo yo a imponer esa visión a través de un proceso democrático? Ninguno. Un voluntarista dice ningún derecho. Cada uno tiene el derecho a vivir su vida como estime conveniente y cómo nos organizamos en sociedad a través del acuerdo voluntario. Si una persona quiere ser socialista, perfecto, sea socialista. Júntese con otros socialistas, organícese, arme su socialismo, pero no me lo imponga a mí. Si una persona es demócrata y le gusta la democracia, sea demócrata, pero arme su democracia y no me la imponga a mí. Yo veré en mi entorno, mientras no afecte al resto de individuos, qué sistema me conviene y con quién me voy a asociar yo y en qué términos. Y bueno, todas las personas que defienden la libertad, no tenemos más remedio que aceptar que la humanidad es diversa y que esa diversidad no es otra cosa que el resultado del ejercicio de la libertad. Por lo tanto, no podemos pretender tener una sociedad uniforme. En la sociedad, gente conservadora, matrimonio tradicional, distintas corrientes sexuales o de género, o de razas, de culturas, leyes, acuerdos, instituciones, pero nuevamente, ¿cuál es el punto? Que esas instituciones deben ser voluntarias. Cuando nosotros entendamos eso, creemos los voluntaristas que la humanidad va a ser mejor de lo que es en este momento. Bueno, ¿cuál es la historia? Estas ideas no se nos ocurrieron a nosotros. Aquí solamente somos el mensajero de algo que lleva mucho más tiempo, o lleva mucho tiempo difundiéndose en la humanidad. Está un poco escondido, pero ¿de dónde viene esto? Bueno, la Edad Oscura, como todos sabrán, o la Edad Media, fue una época en que todo era una visión teocéntrica, todo estaba centrado en el estudio de Dios, y eso era el centro de los estudios de la humanidad. Luego viene el Renacimiento, siglo XV, XVI, en que se empieza a transformar a una visión antropocéntrica, es decir, el hombre es la razón de ser, la razón del estudio. Y de esa manera el hombre empieza a preocuparse de sí mismo, empiezan a nacer estas ideas individualistas que en otra época habían sido imposibles y se rescatan de la época clásica, ¿verdad? Y así va avanzando y nacen los primeros movimientos humanistas. Y estos movimientos humanistas crean el entorno necesario para que aparezca un señor llamado John Locke, que muchos los conocerán, es conocido como el padre del liberalismo, en que crea esta nueva filosofía, forma de entender el mundo, en donde una persona o un individuo tenía la posibilidad de disentir de un sistema, basado en lo que se conoció después como el justnaturalismo o el derecho natural, en el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. John Locke, por muchos anarquistas, anarcocapitalistas, o los que sean de esa corriente, John Locke es una persona que quizás menospreciado un poco, porque si ustedes estudian bien la filosofía o el pensamiento de John Locke, claro, es menospreciado por ser contractualista. Pero el contractualismo de John Locke es distinto al contractualismo de Rousseau, por ejemplo. El contractualismo de John Locke dice que es cierto, existe, es de la tesis de que existe un contrato tácito entre el Estado y sus individuos para vivir en sociedad. Sin embargo, un individuo, si el Estado se tornase tiránico, tiene el derecho de abolir este contrato social, porque el que está rompiendo el contrato es el Estado al volverse tiránico. Por lo tanto, los individuos, la rebelión es un derecho y un deber por parte de los ciudadanos para hacer respetar este contrato. Entonces, el contractualismo de John Locke no es igual al contractualismo de otros pensadores de su época. Y bueno, en este entorno de pensamiento, luego las ideas de John Locke fueron llevadas a su extremo. Vienen otros liberales como William Godwin, que es un pensador, a mi gusto, muy profundo, liberal también. Adam Smith, conocido como el padre de la economía, y de ahí de esas ideas que empezaron cada vez a llevarse a sus últimas consecuencias por estos pensadores, aparece un señor, Pierre-Joseph Proudhon, que lo que hace es decir, ok, ustedes dicen que el Estado debe ser mínimo, que debe estar limitado, yo digo no, el Estado no debe existir.
porque la única manera que el individuo se desarrolle es que este individuo viva en un sistema de libertad completa, de libertad absoluta, obviamente. Siempre entendemos la libertad, como mi libertad está limitada por la libertad del resto, la libertad de otros individuos, las prerrogativas de otros individuos que son iguales a las mías, y para eso el Estado no puede existir, por mínimo que sea. Porque para ser libre se necesita una sociedad no jerarquizada, una sociedad lo más horizontal posible en cuanto a las prerrogativas de cada individuo. Y ahí nace el anarquismo. ¿Ya? Pierre Joseph Proudhon es el primero en llamarse anarquismo y propone un sistema político y económico llamado mutualismo. Los anarquistas luego evolucionan y pasan a llamarse libertarios. En esa época, anarquista y libertario era un sinónimo. La palabra anarquía se prohibió, nace como su sinónimo los libertarios. Hoy en día se usa mucho más la palabra libertario y con otros conceptos, pero en ese momento anarquista era libertario. ¿Ya? Entonces anarquismo y libertarismo para estos efectos viene a ser lo mismo. Y bueno, todas estas filosofías, el liberalismo, por diferencias que haya tenido con los libertarios o con los anarquistas, estaban basadas en principios valóricos. Eran filosofías que ponían a la libertad como su eje principal. Entonces, ¿cuál es el punto? Que, como ustedes ven, por ejemplo, ahí a la izquierda, vemos el león de la sabana, ¿cierto? Que es el león que tiene que salir todos los días de su vida a trabajar, a ganarse la comida, el alimento, a sobrevivir en el fondo. Y por otra parte, vemos al león del circo, que tiene su trabajo asegurado, su vivienda asegurada, salud gratis, educación gratis. Pero la pregunta es, ¿quién prefiero ser yo? ¿Qué preferimos ser nosotros? Bueno, los voluntaristas y libertarios y liberales, yo creo que debían decir todos, sin pensarlo ni un segundo, yo prefiero ser el león de la sabana, por mucho que no tenga nada asegurado, porque para mí la libertad es el eje central, no la seguridad ni otros valores. La libertad es el eje central para mí. Por lo tanto, como tal, yo prefiero ser ese león libre, por mucho que eso implique ciertos peligros. Entonces, estas filosofías liberales de esa época y libertarias, anarquistas, eran filosofías que estaban basadas en el utilitarismo. ¿Qué es lo más útil? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que mejor resulta? Estaban basadas en un sistema valórico en función de la libertad y del respeto al individuo. Bueno, y entre todas estas filosofías se fueron complejizando, apareciendo distintas corrientes, y aparece este señor, Aubrey Herbert, que dice, fue un pensador liberal, muy cercano al anarquismo individualista. En el anarquismo individualista habían pensadores socialistas también. Entonces él tenía influencia de todos lados y él dijo, a ver, paremos un poco. Él era escritor de una revista que se llamaba Liberty, una revista anarquista donde había anarquistas de todas las corrientes, socialistas, comunistas, etcétera, y liberales, anarquistas individualistas liberales, que serían como un equivalente al anarcocapitalismo de hoy o algo parecido. Y dijo, ¿saben qué? En realidad, si no hay Estado, ¿qué sistema van a utilizar las personas? No es tema, que las personas ejerzan su libertad y ahí ellos irán viendo cómo vivir su vida. Entonces, dejemos de intentar imponer una visión de mundo entre nosotros, incluso aquellos que defendemos la libertad, estamos permanentemente imponiéndoles nuestra visión de mundo al resto. Entonces, crea este sistema. Él saca un libro de Voluntary Creed, donde plantea sus ideas a través de acuerdos y contratos voluntarios. Incluso Aubrey Herbert rechaza el autodefinirse como anarquista porque él dice, yo encuentro como válido incluso un sistema en donde fuera igual a un Estado. Lo encuentro válido y que tenga jerarquías. ¿Por qué? Mientras estén todos voluntarios en ese lugar, para mí es legítimo. Ese era el pensamiento de Aubrey Herbert. Por ejemplo, haciendo alusión a los liberales que no eran anarquistas, que creían necesario un Estado mínimo, pero que tenía que ser voluntario. Bueno, luego aparece Murray Rothbard, crea su movimiento, el anarcocapitalismo, pero luego de unos años, un grupo en los años 80, un grupo de anarcocapitalistas se dan cuenta que la peor propaganda del anarcocapitalismo era el nombre, anarquía y capitalismo, las dos palabras más odiadas, al parecer, en el mundo, estaban unidas en un sistema filosófico o ideológico, entonces no se hacía a sí mismo mucha propaganda. Y le cambian el nombre, toman las ideas de Aubrey Herbert y cambian y empiezan a usar el término voluntarismo.
para definirse como en realidad, miren, para nosotros capitalismo no significa otra cosa que acuerdos voluntarios. Por lo tanto, cualquier forma de asociación para nosotros es legítima mientras sea voluntario. Y empiezan estos anarcocapitalistas en Estados Unidos a usar el nombre voluntarismo. Pero luego esto evoluciona y llevan otras ideologías, porque el padre de otras ideologías anarquistas, como puede ser Kropotkin, que es el creador del anarcocomunismo, o sea, es un comunista, algo muy distinto al pensamiento anarcocapitalista, también defendían las ideas de voluntariedad, de que si yo me voy a asociar con otros individuos en mi comuna anarcocomunista, tengo que estar ahí de manera voluntaria, porque hay que respetar la libertad ante todas las cosas. Entonces otros anarquistas de otras corrientes también empezaron a sentirse voluntaristas, e incluso asociarse entre ellos con anarquistas de distintas corrientes. Han habido agrupaciones donde han habido anarcocomunistas y anarcocapitalistas, por lo menos teniendo una relación de armonía. Y bueno, el punto final de mi presentación es la alternativa voluntaria al Estado. ¿Y cuál es lo que yo quiero dejar en claro acá? Que esta forma de entender el mundo, nosotros no somos utópicos que estamos hablando de ideas inaplicables que nunca van a llegar, porque en realidad se queda todo en las buenas intenciones. Esto ha existido. Yo les pongo acá algunos nombres de la Comuna de París, la Revolución Cantonal, la revuelta de Haymarket. Han sido lugares donde se ha aplicado estas ideas voluntaristas en la historia. Hoy en día, de las que están aquí presentes, la única que está funcionando es Gurgaon en la India, y que de hecho ha ido perdiendo su característica voluntarista por la culpa del Estado, no porque el sistema no haya funcionado. O sea, si la anarquía o el voluntarismo no funcionan, o sea, no resultan, es porque el Estado no se lo permite, no porque la forma de organización social no funcione. O sea, la pregunta sería, ¿cómo hacemos ahora para defender de la invasión del Estado al anarquismo? Bueno, acá les presento otros lugares o momentos de la historia en donde ha existido organizaciones voluntarias. Rojava, por ejemplo, un caso muy interesante que en Siria, que actual es anarcocomunista y feminista. A mí, en lo personal, son términos que no me agradan en lo absoluto, pero son asociaciones voluntarias, por lo tanto las respeto como tal. Libertad en Noruega se está organizando, está comenzando a organizarse. Bueno, la Revolución Mexicana, esa todavía existe, la Rebelión de Baja California, la Revolución Magnovista, esas de Magno en Ucrania, para defenderse de los bolcheviques rusos y los totalitarios. Y así han existido el sindicalismo español, Tenacious Unicorn Ranch, esa existe actualmente en Estados Unidos, es una asociación anarquista para personas LGTB, y etcétera. Han existido distintas formas de asociarse, y esto es una realidad. No necesitamos del Estado, esa es la realidad. Y hay experiencia empírica de eso. O sea, el Estado existe porque hay gente que nos ha convencido que el Estado tiene que existir. No hay mucha discusión al respecto. Y bueno, los dejo con Pepe, que va a continuar con la otra parte de la exposición. Ahora va a hablar específicamente de nuestra asociación, cómo nos organizamos, qué estamos haciendo y dónde y cuál es nuestra idea. Pepe. Buenas, pues la verdad que maravilloso, tío, te felicito. Muchas gracias. Bueno, yo para organizarnos y eso, diré que pasa página o algo así y no. Ya, vale. Así vamos. Venga, perfecto. Vale, pues bueno, voy a empezar, ¿vale? Voy a empezar por los pilares fundamentales de nuestra asociación, ¿vale? Que básicamente descansan en el sistema comunal, el contrato voluntario y la secesión, ¿vale? Estos pilares son básicos para entender cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos para poder llevar a la práctica. Esta es la idea más o menos que me voy a centrar aquí, intentar llevar a la práctica nuestras ideas, ¿no? Porque antes he hablado un poco de teoría, pero ahora vamos a hablar de cómo esa teoría se lleva a la práctica. Entonces, pasamos página. Ajá. Vale, y nos encontramos con el sistema comunal, ¿no? Y bueno, ¿qué es el sistema comunal? ¿Qué es esto?
Bueno, nosotros concretamente la charla va a ser conmigo y con Cristian, que la vais a tener próximamente. Creo recordar que era el día 21 o el día 20 o así. El día 21 creo que es. De charla sobre el comunitarismo, cómo se organiza, algo más profundo, ¿no? Yo ahora aquí voy a dar una idea así a la ligera, ¿no? Bueno, ¿qué es el sistema comunal? Pues el sistema comunal es un sistema territorial de organización en la cual las personas cogerían un territorio, ¿no? La forma de coger el territorio, pues dependería de en qué caso, ¿no? Cómo lo cogerían, cómo no lo cogerían, todo eso va a depender de cómo se asocien esas personas. Porque aquí lo fundamental es que todos estamos de acuerdo, pienso yo, en que debería de haber libertad de asociación. Como debería de haber libertad de asociación, hay personas que se van a asociar. Y esas personas que se van a asociar se asocian en un territorio o en un barrio o en un municipio, y ese barrio, ese municipio forman una comunidad, ¿vale? Estas ideas son fundamentalmente de Kropotkin, de Proudhon, ¿vale? Son ideas muy cercanas al anarcocomunismo que nosotros recogemos porque las consideramos un pilar fundamental para poder explicar y llevar a cabo nuestras ideas. Bien, entonces, a esa página que vamos a ver el segundo, que es el contrato voluntario, ¿vale? ¿Por qué? Porque con un sistema comunal, es decir, con una comunidad, no es suficiente. No es suficiente porque esa comunidad puede ser una comunidad tirana, puede ser una dictadura. Entonces, a nosotros no nos vale con simplemente una comunidad, tiene que haber algo más. ¿Y qué es lo que le da esa chispa de voluntarismo? ¿Qué es lo que le da? Pues el contrato voluntario. Y el contrato voluntario, que por ejemplo Rothbard habló bastante de este tema, también Aubrey Herbert, así por encima, pero sobre todo este tema habló mucho Rothbard y Kinsella, ¿vale? Son los que más hablan de este tema. Básicamente el contrato voluntario consiste en que esa comunidad, al asociarse, pues hacen un acuerdo. Y de ese acuerdo sale una normativa, ¿vale? Entonces, esa normativa que sale de ahí, esa comunidad tiene que, de alguna manera, dar su consentimiento para que esa normativa se aplique a esa asociación, ¿vale? A esa asociación, a esa comunidad, ¿vale? Entonces, claro, cuando se aplica esa normativa, esa comunidad voluntariamente acepta esa normativa y se forma el contrato, ¿no? Que es una especie de algo muy similar a lo que propone Locke con el contrato social y todo eso, ¿vale? Ahora veremos cómo el contrato se forma, en qué consiste, ¿vale? Y todo eso. A ver, pasamos página al último pilar, que es la secesión. ¿Por qué la secesión? Bueno, pues porque no es suficiente solamente con el territorio o no es suficiente solamente con el contrato voluntario. Está muy bien, pero claro, un contrato, ¿qué pasa? Que tiene que también tener la posibilidad de salir de ese contrato. Y nosotros metemos la herramienta de la secesión como una herramienta básica para que cuando una persona, digamos, que no se sienta a gusto en una comunidad, pueda secesionarse. La manera de secesionarse, a ver, puede ser territorial, puede ser a través de la propiedad privada. Eso es una cosa que tiene que decidirlo ambas partes. La parte que se separa con la parte que tiene que llegar a un acuerdo para que se puedan separar. Entonces, las partes decidirán la manera en que se secesiona esa persona, ¿vale? O ese conjunto de personas. Vale, entonces pasamos página y nos vamos y ahora entramos en los estatutos, ¿vale? Bien, entramos en los estatutos. Pasa página. Vale. Y comenzamos con el primer principio, que es el principio de no agresión. El principio de no agresión es uno de nuestros primeros principios, ¿vale? Que básicamente consiste en que
está basado en Rothbard, en Locke, y que consta de una idea que ningún individuo tiene derecho a agredir a otro, ¿vale? Por motivos ideológicos o por motivos de cualquier índole. Cuando yo me refiero a agredir, no me refiero a que no pueda defenderse, me refiero a que no puede agredir directamente, es decir, no puede agredir de primera mano, ¿no? Entonces nosotros tenemos este principio en nuestra asociación porque nosotros queremos reivindicar que somos voluntaristas. Y como somos voluntaristas, aceptamos que las cosas sean voluntarias, no impuestas. Entonces nosotros, pues ahora vamos a ver el segundo punto, cómo funciona, pero nosotros no queremos que, por ejemplo, haya una célula que imponga algo a sus participantes y así, de esa manera, rompa esos acuerdos, esos contratos y esa secesión que nosotros hemos estado hablando anteriormente. Entonces, queremos dejar claro que este principio abarca una serie de casos, ¿no? Por ejemplo, una agresión a una persona, ¿vale? Una agresión a cualquier miembro de cualquiera de nuestras células. También contemplamos un atentado terrorista. Nosotros no estamos a favor del terrorismo. Esto quiero que quede claro. Nosotros no apoyamos ese tipo de movimientos ni ese tipo de actos. Ni actos de terrorismo, ni actos de lanzar piedras o prender fuego a contenedores. Eso no lo apoyamos, porque eso rompe este principio. Sí, condena a juicio de asesinato a otra persona, depende, habría que ver el caso y demás. Pero si nosotros nos enteramos por alguna razón de que se ha asesinado a algún miembro, pues sobre eso hay que contemplar también. También contemplamos los casos de alguna agresión o algo a nuestros miembros y bueno, todo lo que tenga que ver con el tema de cualquier agresión, sea la que sea, nosotros nos oponemos radicalmente. Vale, ahora voy a hablar del principio federativo, ¿vale? Que este principio está basado en Proudhon y en Bakunin. Ya luego después veremos los libros para que veáis de dónde viene. Y básicamente nuestro principio federativo se basa en lo siguiente. Nosotros no somos una organización territorial, ¿vale? Entonces yo aquí he puesto un ejemplo visual rápido que se puede ver bien. Y este ejemplo consiste en lo siguiente. La célula negra, el círculo negro, ¿vale? Es la célula internacional, ¿vale? El círculo azul sería una célula nacional y el círculo amarillo otra nacional. Es decir, en el mismo país puede haber dos células nacionales, 3, 4, 40, las que sean, ¿vale? Nosotros ahí no nos metemos porque ya digo, no somos territoriales, simplemente somos por asociaciones o por grupos, ¿vale? Entonces, dentro de la célula, por ejemplo, amarilla, pues que es una célula nacional, tienen una serie de normas, una serie de normativas. Y dentro del azul tienen otra serie de normativas, ¿vale? Que son diferentes. Pero ambas cumplen la normativa internacional, ¿vale? Que eso sí es un compromiso que todo el mundo que entra automáticamente se le pregunta, oye, ¿estás de acuerdo con nuestros principios? Que es totalmente voluntario. El que entra aquí es porque quiere. Aquí no se obliga a nadie. Entonces, la célula amarilla tiene sus normas, sigo diciendo, y la célula azul otras, ¿vale? ¿Y por qué lo han hecho así? Porque quieren unas normas diferentes. Y luego, dentro de las propias células, tenemos unas células más pequeñas, ¿no? Que serían las células regionales, y dentro de las células regionales, las provinciales. ¿Qué pasa? Que, claro, las provinciales tienen que cumplir las normas de las regionales y de las nacionales. Pero si no quieren cumplirlas porque pasa algún conflicto, se secesiona y listo, ¿vale? Y forman su célula nacional. Entonces nosotros nos movemos a través de este sistema, ¿no? Federativo, en el que hay una serie de pactos de unas células con otras y cada una se forma sus normas y demás. Nosotros, como tenemos simplemente esos dos puntos anteriores que he citado, no tenemos más, o sea, no somos algo muy complejo con muchas normas, simplemente dos y punto. No hay más, que son esa y esta de aquí que estoy dando. A ver, pasa a la siguiente página. Vale, y ahora vamos a hablar del contrato. Bien. En el contrato me tengo que detener primero porque
¿por qué voy a hablar del contrato? Porque el contrato es muy importante para nosotros, ya que es un pilar fundamental para poder llevar a cabo nuestras ideas. Y entonces, ahora voy a hablar de una manera mucho más técnica y mucho más práctica de cómo se lleva un contrato a cabo, ¿vale? Y que es para que, hombre, esto es una recomendación mía, ¿vale? Personal. Bueno, voy a empezar por el derecho civil, ¿vale? ¿Qué es el derecho civil? Bueno, pues el derecho civil es una rama del derecho privado que por lo general regula las relaciones civiles o privadas de las personas, ¿vale? Y el derecho civil se divide en 4 grandes ramas. Está la parte general, el derecho de obligaciones y contratos, que aquí es donde entra nuestra parte de los contratos, que es la que voy a hablar ahora. Los derechos reales, como son el derecho de propiedad, de posesión, derecho real de goce, etc. Y el derecho de familia y sucesión, ¿vale? Entonces, dentro de estos derechos, nosotros vamos a entrar ahora en el contrato. Entonces, ¿pasa de página? Bien. Entonces, ¿qué es un contrato? ¿Cuál es la definición de un contrato, ¿no? Según el derecho? Pues un contrato es un acuerdo legalmente exigible que crea, define y rige los derechos y obligaciones mutuos entre dos partes, entre dos o más partes, ¿vale? Y por lo general un contrato implica la transferencia de bienes, servicios, dinero, normas, etc., ¿vale? En caso de incumplimiento, la parte perjudicada puede solicitar recursos judiciales para poner solución a los daños causados, ¿vale? Ahora ya os explicaré porque, claro, a nivel internacional, porque me podréis preguntar, bueno, ¿y qué pasa si una comunidad no cumple las normas? ¿Eso cómo se hace a nivel internacional? Bueno, pues lo explicaremos en nuestras charlas de comunitarismo, explicaremos cómo se hace, pero yo os doy un adelanto rápido. Básicamente, cuando afecta a nivel internacional, pues es tan sencillo como que se forma una agrupación o un contrato entre varias comunidades y entonces gracias a esas otras comunidades se pueden defender a esas personas de una ruptura de contrato o algo así, ¿vale? Más o menos así es como se ve. Entonces, ¿pasa página? Vale, perfecto. Y entonces hay una cosa que es muy importante y es saber cuándo un contrato tiene validez, ¿no? Porque claro, un contrato se puede falsificar, pueden hacer cualquier cosa y claro, ¿cómo nosotros sabemos realmente cuándo un contrato tiene validez y cuándo no? Bueno, yo voy a dar unas recomendaciones. Esto no quiere decir que sea así o que nosotros defendamos esto a capa y espada. Yo simplemente voy a dar unas recomendaciones. Cada uno luego verá cómo define ese tipo de contrato. Bueno, lo primero, el primer punto es que tiene que haber un consentimiento de los contratantes. Eso es una cosa que todo el mundo entendemos. Es decir, si una de las dos partes no consiente ese contrato, no está de acuerdo, pues ese contrato no es válido. Así de sencillo, ¿vale? El segundo punto es que tiene que haber un objeto determinado. ¿Y un objeto determinado qué quiere decir? Pues que ese contrato, en ese contrato figuren cosas que se puedan determinar, es decir, que sean cosas tangibles, ¿vale? O sea, tú no puedes hacer un contrato y decir, pues voy a hacer un contrato de la felicidad. No, eso no es una cosa tangible, ¿vale? Entonces, se tienen que hacer cosas tangibles, cosas que se puedan demostrar que se han incumplido, ¿vale? Luego, la tercera es la causa del mismo. La causa del mismo, que es el tercer punto, quiere decir que ese contrato tiene que haber una causa. Es decir, que ese contrato tiene que figurar el por qué se está haciendo, ¿vale? Porque claro, si tú haces un contrato y lo dejas así, si no explicas bien el por qué se está haciendo, luego a la hora de llevarlo a cabo, claro, te van a preguntar, bueno, pero ¿este contrato de qué va? ¿Qué es lo que realmente se ha firmado aquí? Entonces puede tener problemas, ¿vale? Y luego, por último, hablamos de la capacidad.
¿Y la capacidad qué quiere decir? La capacidad quiere decir que las personas firmantes del contrato y que se comprometen a cumplirlo tienen que tener la capacidad de hacerlo. Y para eso, pues obviamente tienen que ser de una cierta edad, tienen que tener una cierta conciencia y madurez mental para poder llevar a cabo eso, para poder comprometerse con eso, ¿vale? Entonces, claro, aquí es algo relativo. ¿Por qué? Porque para alguna gente me pueden decir, no, es que para mí la mayoría de edad es esto, es que la mayoría de edad es esto otro. Yo personalmente recomiendo que la mayoría de edad sean 18 años. ¿Por qué digo que sean 18 años? Porque es la madurez, o sea, es realmente, según la ciencia y según la psicología, ¿vale? Cuando un cerebro llega a madurar completamente, ¿vale? Entonces, como se alcanza la madurez cognitiva suficiente, pues a partir de 18 para arriba, creo que es la edad idónea. Pero luego cada uno, como es voluntario, cada uno decidirá cuál es la edad correspondiente. Pero obviamente tiene que ser algo que sean conscientes de lo que están haciendo, ¿vale? Y luego, hombre, entramos en el tema de personas con discapacidad mental o algo así, que yo en ese caso, pues depende de la discapacidad y depende de todo eso, pues hombre, la considero que podría o no podría. Y que eso lo tendrían que determinar las personas que voluntariamente están organizando esa comunidad, ¿vale? Bueno, pues pasamos páginas, conclusiones. Las conclusiones que sacamos es que el voluntarismo es una idea totalmente libre, es una idea que deja a las personas organizarse libremente sin imposiciones de nada y que es una idea que se ha llevado a cabo en la historia. No estamos hablando de algo utópico, se ha llevado a cabo en la historia. Y nosotros cuando, por ejemplo, tenemos una relación, llevamos a cabo una serie de contratos que sí son verbales, pero llevamos a cabo una serie de que no nos hace falta el Estado. Que nosotros podemos a través de la relación hablar con nuestra pareja y decir, oye, mira, quiero esto, quiero lo otro, se llega a un acuerdo y ya está. Y eso se hace. O sea, que estamos hablando de algo real, tangible. Vale, pasa página. Vale, y ahora vamos a ver los libros. Bien. Los libros que tenemos por aquí, estos tres primeros libros, ¿vale? Son libros, los dos primeros son sobre voluntarismo, ¿vale? Los podéis buscar, lo tenéis en PDF, en internet, lo podéis leer lo que queráis, ¿no? Y luego he puesto aquí especialmente el apoyo mutuo de Kropotkin, porque Kropotkin en este libro explica muy bien cómo se organizarían las diferentes comunidades, ¿vale? Y cómo se organizarían las personas dentro de este sistema anarquista. Pasa página. Vale, luego tenemos, como bien he dicho antes, aquí está lo que os prometí, los dos libros del principio federativo, ¿vale? Que tenemos el libro de Proudhon y tenemos el libro de Bakunin. Y luego hay otro libro ahí que es un ensayo, ¿vale? Que se llama Definición de la Enciclopedia Británica, de Kropotkin, que en ese ensayo podéis ver clarísimamente cómo Kropotkin habla de voluntarismo y de asociaciones voluntarias y demás. Lo dice claramente, lo podéis buscar. Definición de la Enciclopedia Británica. Pasa a la siguiente página. Vale. Bueno, aquí tenemos también otros libros bastante importantes que hablan también de voluntarismo, hablan también de organizaciones voluntarias, como es La ética de la libertad, de Rothbard, como es el ensayo sobre el gobierno civil, de Locke, y hablan sobre, sobre cómo en un mundo voluntarista y demás funcionarían las cosas. Más que mundo voluntarista, sobre los contratos, ¿vale? Sobre cómo básicamente iría el tema del contrato, cómo se hacen los acuerdos y todo eso. A ver, pasa siguiente, la última, que es muy interesante esa. Ahí está. Stefan Kinsella. Este hombre, yo, para que le interese el derecho anarquista, de verdad, se lo recomiendo porque es brillante.
Este hombre es brillante. Stefan Kinsella tiene estos dos libros que habla sobre el derecho anarquista, uno que se llama Derecho en un mundo libertario y el otro que se llama Derecho civil, el diccionario de Luisiana, ¿vale? Que son dos libros tremendamente brillantes. Los recomiendo para quien le guste. Y bueno, ya aquí finalizo mi presentación. Espero que les haya gustado y bueno, doy paso al resto de compañeros. Bueno, Perdón, ahí sí. dale. Disculpa. Acá yo les aplaudo, chicos, voy a sacar la presentación. Listo. Vale. No, muy buena, muy interesante. Tenemos acá unas preguntas de algunas de las personas que nos estaban viendo. Para hacerlo un poco más dinámico, les voy a leer la primera. Dice, Don Iván nos pregunta, Iván Pauif, ¿cómo no terminar cayendo en el estado de naturaleza a través del sistema voluntarista? Esa es la primera pregunta. No sé quién se anima ahí a responder, Pepe, Juanpe. Yo no podría responder, no sé. Pepe, ¿te parece? Le dejamos Venga, la segunda a Pepe. Venga. Ya, perfecto. Sí, esa es una pregunta que yo creo que todos los voluntaristas nos hemos preguntado una o varias veces en nuestras vidas o en nuestro camino de voluntarismo, porque como el voluntarismo no ha sido o no se ve tan común en nuestras vidas, o una vida no basada en una imposición mediante la violencia, sino que una vida en acuerdos voluntarios, no es la norma, digamos, en la superficie de la Tierra. Se generan esas dudas y la verdad que la anarquía, porque al final el voluntarismo es anarquía, o una forma, un enfoque para entender la anarquía, y la anarquía como tal no es que no existan instituciones, no es que no existan organizaciones, no es que no existan muchas cosas a las que nosotros estamos acostumbrados, sino que esas instituciones son voluntarias, y al momento de ser voluntarias, los individuos adherir a ellas voluntariamente es porque sirven y funcionan. Muchas de las instituciones que nosotros tenemos hoy en día, voy a poner un ejemplo que se me viene a la mente en este segundo, los ministerios. Tenemos 24 ministerios en Chile, en otros países no sé cuánto habrá, pero en Chile 24 ministerios si no me equivoco. ¿Cuántos de esos ministerios realmente existirían si viviéramos en una sociedad voluntaria? Quizás ninguno, quizás uno, un par, y quizás harían otros ministerios o otras instituciones que hoy no existen y que se desarrollarían por la necesidad de no caer en lo que dice el amigo que hace la pregunta, por ejemplo. Que son instituciones que hoy no existen. El ejercicio de la libertad va a desarrollar soluciones que quizás hoy no existen. No todo está dicho. Por eso la libertad da cierto vértigo también, porque no todo está dicho y no todas las soluciones están ahora. El problema es que el Estado nos crea la ilusión que sí. Nos crea la ilusión. En realidad, el voluntarismo es asumir, ¿sabes qué? En realidad el Estado no es la solución, busquemos soluciones bajo otro paradigma, que es las asociaciones voluntarias, y que sean instituciones que realmente funcionen y satisfagan la necesidad de la sociedad. A ver, por ejemplo, funciones como la policial o como la militar también pueden existir en anarquía, ya han existido. A ver, en la guerra civil española, habían bombas de mortero que tenían escrita la palabra anarquía. Eran militares, anarquistas que estaban defendiendo los sectores liberados del Estado que quedaron fuera del control del Estado y que tenían que ser defendidos. Entonces, en el fondo, las mismas instituciones y organizaciones que se ven hoy día en el Estado pueden o podrían existir en un mundo anarquista o voluntarista, mientras sean asociaciones voluntarias y que la gente realmente las quiere y sienta que las necesite. Eso es. Perfecto. ¿Podría matizar una cosilla? Por supuesto, adelante. Vale. Bueno, a la persona que ha preguntado esto, yo le diría que nosotros tenemos la herramienta de la secesión, y la herramienta de la secesión es la que permite escapar de eso, precisamente. En el momento en que tú puedas secesionarte de un Estado, automáticamente ya ese Estado no puede perseguirte. Entonces, esa herramienta te garantiza que ese Estado no esté ahí, que tú puedas escapar de él. Esa es una herramienta fundamental y por eso la tenemos, para evitar precisamente eso que estabas diciendo. Nada más. Gracias. No, ahí está la pregunta, se me había olvidado, perdón, chiquillos, ponerla. Pero bueno,
está contestada. Agregaría también, dependiendo cuál uno cree que es la naturaleza del hombre, ¿cierto? Quienes creemos en el anarcocapitalismo, entendemos que los intercambios voluntarios, ¿cierto?, son anteriores a la existencia del Estado, y no necesariamente significa esto, no caemos en una visión del hombre, digamos, tal vez más hobbesiana o más o rusoniana, sino que más bien que ha sido en un proceso evolutivo e innato a lo que es la propia naturaleza, lo que ha permitido el intercambio pacífico en su mayoría del ser humano con otras personas, las libres asociaciones, ¿no? Pero bueno, pasando a la segunda... ¿Sí? Puedo contar una última cosa con respecto a esa pregunta, es que es muy interesante esa pregunta, porque fíjate que a nosotros los voluntaristas y los anarquistas o anarcocapitalistas y a los liberales también, liberales clásicos, nos tildan de utópicos. Pero resulta que en el sistema estatal están todos los incentivos para que se cree la violencia, porque como dije en la presentación, quien ejerce la violencia, quien ejerce la fuerza no es el que paga los costos, porque manda a su tropa a ejercer la violencia. Entonces el pueblo enfrentado con el pueblo, pagando los costos y pagando con la vida y con sus bolsillos los costos de esa violencia. Mientras que en un sistema de intercambios voluntarios, quien ejerce la violencia es el que corre el riesgo y paga el costo. Por lo tanto, están los incentivos para entrar en el mercado y comerciar con la otra persona. Si yo quiero algo que tú tienes, si tú quieres algo que yo tengo, en vez de ir a golpearte, voy a tener que comerciar porque si no voy a pagar el costo de ese ejercicio de la violencia. Por lo tanto, en un sistema voluntarista hay menos incentivos para caer en ese estado de la naturaleza, entendido como naturaleza violenta, me imagino que para allá va la pregunta, que en un sistema estatista. Bueno, eso. Dale nomás, Ítalo, disculpa la interrupción. No, por favor, maravilloso. Sí, esa es la gracia, que se termine en este congreso generando estos espacios de conversación entre los expositores y obviamente quienes nos están viendo y están haciendo sus preguntas, que por lo demás son preguntas muy interesantes y que es difícil de contestar también en tan poco tiempo, ¿no? Porque uno tiene que pasar por conceptos como ¿cuál es el estado de naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? No son preguntas simples. Pero creo que es importante que se tomen ahí todo el tiempo que quieran, muchachos, para responder. Para eso es el Congreso, para eso es este espacio, para que se puedan conocer y discutir las ideas. Pasando a la segunda pregunta, también de nuestro amigo Iván, que nos pregunta si un contrato no se cumple en el sistema voluntarista, ¿cómo hacerlo cumplir sin tribunales de justicia ni fuerzas de coacción que constituyan el Estado mínimo? Bueno, Pepe, ¿no? Oye, vale. A ver, si un contrato no se cumple en un sistema voluntarista, depende de a qué te refieras. Es decir, o internamente o si te refieres a algo comunal, algo ya que engloba toda la comunidad, ¿no? Si te refieres a algo interno, es muy sencillo. Esa comunidad tendrá su manera de llevar a cabo y de aplicar esos contratos y a lo mejor, ¿por qué no?, pueden tener un sistema judicial privado y empresas privadas que lleven eso perfectamente, ¿vale? Y es totalmente compatible con lo que nosotros decimos. Y si fuera algo más comunal, es decir, algo más grande, que engloba toda la comunidad, pues es lo que acabo de decir antes, ¿no? Es decir, puede haber un contrato más grande con otras comunidades y que esas otras comunidades se hagan cargo de eso, ¿no? De cumplir eso, ¿vale? Entonces, así es como se llevaría a cabo esto. Hay otro punto. No sé si... Sí, yo lo encontré. Me gustaría agregar algo, Ítalo, a lo que dijo Pepe, puntualmente. Mira, cuando nosotros hablamos de contratos voluntarios, claro, y la pregunta, no se puede ejercer violencia, principios de no agresión, etcétera, surge un fenómeno interesante que es, a ver, si yo te estoy vendiendo un producto a ti, hoy en día, si yo te estafo con el producto que te vendí, por ejemplo, tú vas a acudir al Estado. ¿Qué pasa si no está ese Estado? Bien, claro, hay una opción de estafar al otro, pero si yo quiero ser una empresa exitosa en un mundo así, mi principal herramienta, lo que yo más voy a cuidar, es mi prestigio, porque si no, no voy a poder vender nada. O sea, mi prestigio es mi principal capital. Ahora, esto no está exento de que en un sistema voluntarista puedan haber, en algunos casos, policías privadas y ese tipo de cosas. De hecho, en Gurgaón la hay, que es un sistema anarcocapitalista, o muy anarcocapitalista. Bueno, eso en realidad. Maravilloso, maravilloso. Creo que, bueno, unas muy buenas preguntas ahí de Iván, qué bueno que se dieron preguntas acá
en este foro. La gracia es que puedan interactuar y de a poco nos vayamos sumando cada vez más y se vayan sumando a las próximas instancias, que mañana tendremos la próxima. Ahora no se vayan, que nos queda una charla más para esta primera jornada de este primer Congreso Internacional de Voluntarismo Libertario. Esperamos, bueno, ahí Iván puso 2 partes, refiriéndose a las 2 partes. También podría agregar un elemento histórico, si alguna vez han sido los privados los encargados de hacerse con el cumplimiento de los contratos, y creo que hay muchos ejemplos históricos que también avalan eso, no es como que se esté inventando la pólvora acá, de alguna forma. Ahí Susan Bravo está hablando del Estado Libre Irlandés, por ejemplo, pero sí hay varios. Hay un libro muy bueno que se llama Justicia sin Estado, no me puedo acordar bien el nombre, no sé si ustedes recuerdan cuál es el nombre del autor de ese libro. No sé si era Bruno Leoni, pero no me acuerdo. Pero bueno. Pero yo podría recomendar un vídeo de Economic Pills. Buscarlo de Economic Pill, que tiene un vídeo hablando sobre el tema de la justicia. Maravilloso. Es muy bueno. Maravilloso. Bueno, ahí lo pueden buscar, de Economic Pill. El libro que yo les decía es de Bruce Benson, así que lo pueden buscar, Justicia sin Estado. Ahí hay una serie de ejemplos históricos de cómo la justicia se ha aplicado de forma privada. Vamos a pasar ya a la segunda a la segunda charla. Muchas gracias, Pepe, porque yo sé que en esta segunda ya estamos cambiando de expositor. Ahora vamos a dejar. No, oye, maravilloso, muchas gracias por tu exposición, te lo agradecemos tremendamente. Gracias a vosotros y es un honor, hombre, estar aquí con vosotros. Qué bueno, no, muchas gracias a ti. Bueno, ahí si quieres te quedas, me gusta, como pero imagino que ya estás poniendo me voy y os dejo. Que esté muy bien, Pepe. Nos estaremos viendo. Igualmente, hombre. Buenas noches. Chao. A todos. Estamos con Juanpe. Juanpe me acompaña, ¿por qué? Porque él va a ser nada más y nada menos quien va a dar la segunda charla de esta primera jornada del primer Congreso Internacional de Voluntarismo Libertario. Y ahora Juanpe nos va a hablar de la historia del voluntarismo, ya que hablamos de conceptos básicos, fundamentales, de dónde nace el voluntarismo, qué es el voluntarismo. Ahora vamos a conocer su historia. Así que, Juanpe, sin más ni más, no sé si tienes alguna otra diapositiva que me quieras compartir para ir a empezar a escucharla. Dame un segundo acá para hacer el cambio de diapositiva. Historia no te preocupes. Ahí cuando esté lista me avisas. Ahí me llegó. Ya, aquí estoy. Chicos, recuerden poner me gusta, compartir, suscribirse y recuerden que este video va a quedar grabado en el canal del Partido Libertario y eventualmente lo vamos a subir al canal del Voluntarismo Libertario, y el día de mañana, en la próxima jornada, que es el día de mañana, valga la redundancia, vamos a transmitir en ambos canales al mismo tiempo. También para quienes nos están viendo en Twitter, espero estén disfrutando de esta tan interesante primera jornada. Juanpe, sin más ni más, todo tuyo. Muchas gracias, Ítalo. Yo la presentación que voy a hacer ahora está apuntada principalmente a aclarar algunos conceptos, o que las personas se empiecen a familiarizar con algunos conceptos, porque siempre se habla mucho de libertarios, se habla mucho de liberales, de anarquistas, de voluntaristas, de comunistas libertarios, etcétera, mutualistas. ¿Qué es lo que son? ¿Qué diablos son? Yo vengo en fondo a responder ahora, o intentar responder qué diablos son cada una de esas cosas. Voy a hacer una charla cortita. Voy a caer obviamente finalmente en el voluntarismo, es mucho más cortito que lo anterior, pero es para aclarar esos conceptos. Y bueno, historia del voluntarismo. Como ustedes saben, el voluntarismo en el fondo no es otra cosa que una visión de la anarquía, o una forma de entender la anarquía que viene desde, principalmente, inicia en el anarcocapitalismo, pero después engloba todas las formas de anarquismo. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cuál es su origen? Como dije en la presentación anterior, en el Renacimiento, siglo XV, siglo XVI, nacen los movimientos humanistas, un pensamiento distinto, centrado en el hombre, en el individuo, y nace a través de John Locke, el padre del liberalismo, nace estos nuevos movimientos revolucionarios, porque fueron movimientos muy revolucionarios en esa época, fueron movimientos que dan origen a la revolución, de hecho, Revolución Americana, Revolución Francesa, Revolución Inglesa, es decir, estos son movimientos que vinieron a desafiar el poder, de alguna manera. Y bueno, a partir de este pensamiento de John Locke, que no es solamente político y filosófico, sino que también económico, aparece este señor ahí en esta línea sucesiva de eventos que coloqué aquí, Adam Smith,
padre de la economía, del liberalismo, ¿verdad? La economía, perdón, el pensamiento liberal o del libre mercado, que defendía John Locke, la mano invisible, etcétera. Pero John Locke creó una teoría que se llamó, que fue su gran error en realidad a mi modo de ver, y me imagino que aquí mucha gente pensará lo mismo, la teoría del valor trabajo, una teoría que finalmente se le atribuye a Carlos Marx, pero no es así. La teoría del valor trabajo la inventó este señor Adam Smith y con su colega David Ricardo. Entonces, bueno, y también agarraron conceptos más antiguos, pero ellos fueron los economistas y la que la hicieron famosa, digamos. Entonces, ellos crean esta teoría del valor trabajo que nos dice que el precio de mercado de un bien o servicio está dado por la cantidad de trabajo necesario para crear ese bien o servicio, que después viene la escuela austríaca y derrumba ese mito y nos dice que en realidad el precio de mercado de un producto está dado por las preferencias de las personas y cuánta gente lo demande en función de la escasez de ese producto, ¿verdad? Pero bueno, Adam Smith desarrolla esta teoría y aparece un señor llamado Pierre-Joseph Proudhon, que la lleva a sus últimas consecuencias y se separa del liberalismo y crea una nueva corriente. Entonces el liberalismo sigue por su camino, con su estado mínimo en esos momentos, con su teoría del valor trabajo, pero defendiendo un estado mínimo, y Pierre-Joseph Proudhon se separa y dice, no, el Estado no debe existir, y crea el anarquismo. El anarquismo, que también viene a ser libertarismo, eran sinónimos. ¿Y por qué nace la palabra libertario? Porque la palabra anarquismo se prohibió legalmente, entonces perseguían a los anarquistas y crearon la palabra libertario y no quisieron llamarse liberales para diferenciarse de los liberales. Entonces, por un lado venían los liberales que creían en el libre mercado, qué sé yo, con un Estado mínimo, y luego vienen los anarquistas o libertarios de ese entonces que creían que el Estado no debiera existir. Es llevar las ideas de Adam Smith al extremo. Bueno, de ahí surgen otras formas de entender el anarquismo, como el anarcocomunismo, todas asociadas así a un concepto comunitario, social medio, con principios socialistas, etcétera. El comunismo ni siquiera reconoce el libre mercado ni los intercambios, cree en el trueque, bueno, es una visión extrema el anarcocomunismo, pero también siempre hay filosofías con la libertad como eje principal, por eso se llamaban a sí mismos libertarios. Entonces, son dos conductos paralelos que corren durante todo el siglo XIX, tanto el liberalismo como el libertarismo. Hasta que aparece entre medio un señor llamado Auberon Herbert, y Auberon Herbert, ¿qué nos dice? A ver, como se dijo en la charla anterior, no es necesario teorizar tanto sobre cuál es el mejor sistema. Pongámonos a defender la libertad como principio y los acuerdos voluntarios, y con eso después las personas a través del ejercicio de su libertad verán cómo se asocian. Pero Auberon Herbert no fue más, en ese momento no fue más que una excepción a la regla, porque no se crea un gran movimiento voluntarista cuando Auberon Herbert plantea eso, es decir, tanto el anarquismo o el libertarismo de la época, los libertarios, que podrían llamarse hoy día, para entenderlo, gente de izquierda o de extrema izquierda incluso, siguen por su conducto, y los liberales siguen por otro conducto, que eran los capitalistas, por decirlo. No se usaba la palabra en la época, pero serían los capitalistas del momento, por llamarlo de alguna manera para que nos entendamos. Y bueno, este anarquismo continúa por su anarquismo socialista, bueno, y también está ahí metido el anarquismo individualista, que no tenía más relación con el liberalismo, pero no aceptaba el Estado como el liberalismo. Bueno, y entonces continúan de manera paralela tanto el anarquismo como el liberalismo, hasta que aparece este señor Murray Rothbard y crea su sistema anarcocapitalismo, en que en el fondo ¿qué es lo que plantea Murray Rothbard? Murray Rothbard nos plantea que, a ver, él es liberal y cree en la economía de libre mercado, pero se da cuenta que en realidad para que eso pueda llevarse a cabo, el Estado no debiera existir. ¿Y cuál es lo que lo hace pensar esto? Él se da cuenta que en realidad, siempre que hay un Estado mínimo, ese Estado va a tender a crecer, por lo tanto hay que eliminarlo de raíz y basarse en los acuerdos voluntarios, toma ideas de los anarcoindividualistas del siglo XIX, sus ideas liberales, él es alumno de Mises, de la escuela austríaca, y toma también, ¿verdad?, las ideas y toma incluso algunas ideas de Malatesta, de anarcosocialistas, toma de todo un poco, y crea su sistema anarcocapitalista. Él intentó hacer un movimiento, un partido libertario, crea el Partido Libertario, y no intentó asociarse con liberales como los minarquistas ni los liberales clásicos, él intenta asociarse con anarquistas de otras corrientes. No le funcionó, y quedó
solo en el Partido Libertario. ¿Y con quién sí se logra asociar? Se logra asociar con los minarquistas y los otros liberales de las otras corrientes que no eran anarquistas. Entonces, ¿qué pasa? Que Murray Rothbard, y acá es donde se produce una gran confusión hoy en día en el uso de la palabra libertario, Murray Rothbard crea el Partido Libertario en Estados Unidos porque él se consideraba a sí mismo anarquista y los liberales en esa época aceptaban Estado y él asume como Partido Libertario, ¿verdad? Porque se sentía anarquista y por eso crea un partido con el nombre libertario. Y además, resulta que paralelo a eso estaba ocurriendo que hay un movimiento progresista y socialdemócrata en Estados Unidos que usó la palabra liberal, sin ser liberal, lo que hoy se conoce como los liberals, ¿verdad? Y ese movimiento le robó el nombre a los liberales, por lo tanto los minarquistas, los liberales clásicos, los socios liberales se quedaron sin nombre y se asociaron a este movimiento libertario y pasaron a autodenominarse también como libertarios. Entonces ahí se crea mucha esa confusión de que hay muchos liberales que se autodenominan libertarios, sin ser anarquistas. En el fondo, históricamente libertario ha significado anarquismo, sinónimo de anarquismo. Hoy en día, desde Estados Unidos, viene una nueva forma de entender la palabra libertario, que mete dentro del libertarismo a estos que no son anarquistas, que son estas otras corrientes, la del minarquismo, el liberalismo clásico, el socioliberalismo. Bueno, cada uno lo entiende como quiere, los conceptos con el tiempo van evolucionando, pero para mí, en lo personal, un libertario es un anarquista, un voluntarista, por lo tanto, también, y el resto, el minarquismo y el liberalismo, para mí siguen siendo liberales. Yo reivindico la palabra liberal. ¿Por qué la reivindico? Porque yo, como libertario anarquista, quiero especificar que soy de una corriente de libertarios que son liberales en lo económico, no como los libertarios socialistas o libertarios comunistas, por ejemplo. Por lo tanto, yo quiero decir soy liberal libertario. Entonces, lo planteo así en el sentido histórico de la palabra. Es mi forma de verlo, en realidad. Y bueno, estos libertarios en los años 80 se dieron cuenta que su sistema anarcocapitalista tenía en su nombre su peor propaganda, su peor sistema de difusión, porque anarquismo y capitalismo eran dos palabras muy mal entendidas en la sociedad, por lo tanto empezaron a tomar las ideas de Auberon Herbert y a denominar a su movimiento como voluntarista, en función de que los acuerdos voluntarios o la visión de acuerdos voluntarios que planteaba Murray Rothbard era compatible con Auberon Herbert, y en el fondo estaban hablando de cosas más o menos parecidas. Auberon Herbert habla mucho sobre el contrato, como se habló en la charla anterior, y por lo tanto él acepta cualquier forma de sociedad mientras sea voluntaria, ¿verdad? Y de ahí este concepto empezó a evolucionar y aparecieron a aparecer otros movimientos que ya no venían del liberalismo, como puede haber sido el pensamiento de Murray Rothbard o de estos anarcocapitalistas o del mismo Auberon Herbert, que se empezaron a dar cuenta, oye, yo soy anarcocomunista, pero resulta que Pierre Kropotkin también es voluntarista y también usa la palabra la voluntariedad de las asociaciones o los contratos o los acuerdos voluntarios, usa esos términos, siendo comunista. Y Malatesta también dice que una comuna debe ser de asociación voluntaria, y se empiezan a dar cuenta que hay cierta similitud de pensamiento y empiezan a agruparse y surge este concepto ya de anarquismo voluntarista, yo diría propiamente tal, ya más de esos, un poco disociado del anarcocapitalismo propiamente tal, sino que con un concepto más global para entender el anarquismo. Yo lo empiezo a ver desde los años 2000 en ese contexto, así propiamente tal. Como a gente que se define voluntarista sin venir del liberalismo, del libertarismo liberal, por decirlo de alguna manera. Y en definitiva eso. De hecho, yo conocí un grupo por internet una vez que se llamaba, era chileno, eran jóvenes y eran bastantes, se llamaba La Cripto Rebeldía, por ejemplo, los conocí por Instagram. Debe haber sido una página en internet que tenía unos 1000 seguidores, y me llamó mucho la atención porque eran muchachos muy jóvenes y que se definían como ellos a sí mismos como voluntaristas, y hablando con ellos conocí anarcocomunistas, mutualistas, anarcosocialistas, y todos con el concepto, ok, tú eres capitalista, yo te respeto, yo entiendo que es tu visión de mundo, pero no la comparto en absoluto, y a mí me pareció muy interesante esa visión, porque yo también siempre me he sentido voluntarista. Y bueno, esa es la historia, y como muy resumen el esquema de toda
de todos estos nombres, todas estas filosofías, para darle un marco general bajo el paraguas del voluntarismo. Eso sería, joven Ítalo. Maravilloso. Oye, muy, muy buena tu presentación, Juanpe, muy, muy interesante. Vamos a ver si es que hay alguna pregunta que nos quieran hacer el público. Por lo demás, voy a sacar acá la pantalla, exactamente. Bueno, ¿qué les parece, muchachos? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Por acá no veo ninguna. Les vamos a dar un poquito. Tenemos ahí unas cuantas personas conectadas para ver si quieren comentar algo o preguntar. Recuerden poner me gusta, suscribirse y compartir este video que va a quedar guardado en el canal del Partido Libertario. Estamos siendo transmitidos también a través de la cuenta de Twitter y por supuesto también pueden, eventualmente se va a subir al canal de Voluntarismo Libertario y el día de mañana ya se va a hacer la transmisión en ambos canales al mismo tiempo. ¿Alguna pregunta, lo que quieran? ¿Algo más que quieras agregar, Juanpe? Mira, a mí una cosa que me gustaría decir sobre lo que es ser libertario. Al final ser libertario, ser anarquista y ser voluntarista viene a ser la misma cosa. Para mí ser liberal es una manera de entender el anarquismo o una manera de entender el voluntarismo, dentro de todas las maneras que hay. El punto es que estas filosofías hay que encarnarlas no solo en el sistema político o la organización social, hay que encarnarlas como en uno mismo. Uno debe ser voluntarista, uno debe ser libertario, uno mismo debe entender y tener la tolerancia de que alrededor nuestro van a haber personas que piensan distinto. O sea, bueno, yo puedo considerar que una persona la puedo aceptar que tenga un pensamiento radical, que fuera, por ejemplo, racista, y lo voy a tener que aceptar porque soy libertario y esas personas van a hacer su comunidad racista, por decirlo. Ok, pero esas personas no podemos decir por esa comunidad, por mucho que ellos sean racistas y se junten entre racistas y no quieran imponer su sistema al resto, no por eso vamos a decir que son voluntaristas, porque ellos no están respetando al individuo, no lo están encarnando ellos como personas, el respeto al individuo, al prójimo, que obviamente es distinto a mí. Entonces yo creo que todas estas filosofías, un punto importante es encarnarlas o hacerlas propias en la vida diaria. Eso es algo que me gustaría agregar. Y en este mismo grupo Voluntarismo Libertario lo entendemos así. Acá hay personas en este grupo que les gusta el enfoque político, por ejemplo, como el Partido Libertario. Yo en lo personal no voy por esa ruta, voy por la batalla cultural, pero perfecto. Unos van por acá, otros van por allá, otros lo entienden de distintas maneras, otros son de carácter mutualistas, socialistas, otros son fanáticos del capitalismo, perfecto, como yo, por ejemplo, yo soy absolutamente capitalista. Bueno, y esa manera de entender y poder hablar con otras personas es el cambio de paradigma que nosotros creemos que tiene que empezar a impulsarse. Eso. Oye, maravilloso, Juanpe, 100% de acuerdo. Cristian acá está preguntando, ¿es el voluntarismo el punto de encuentro de todo el espectro político? Eso es un poco en la línea en la que estaba comentando Juanpe, ¿no? Sí, efectivamente. El voluntarismo viene a ser hoy en día, a ver, los distintos tipos de anarquismo, en el fondo, ¿en qué se diferencian? En un enfoque, en realidad. El anarcosocialismo tiene un enfoque social, de protección, de que una persona no quede desvalida, por eso se asocian de esta manera, de que no se concentre el poder económico, etc. El anarcocapitalismo tiene un enfoque económico absolutamente, de cuál es el mejor proceso económico, cómo funcionan los intercambios, etc. El anarcocomunismo tiene un enfoque, o pone el foco, por decirlo de alguna manera, en cómo organizarse comunalmente. El mutualismo te pone el foco de cómo armar una sociedad empresarial sin pisotear a los trabajadores, y en el anarcocolectivismo te ponen el foco en la federación, cómo federalizarnos, etc. Son enfoques, y el voluntarismo es otro enfoque, un enfoque en los acuerdos voluntarios, en el fondo eso. ¿Para qué? Para que todas estas visiones de libertad puedan convivir de alguna manera. Maravilloso. Bueno, yo he tenido la suerte de conversar también este tema con Juanpa en persona. Si bien acordamos que el punto de encuentro es el voluntarismo de todos los espectros anarquistas, los distintos enfoques, ¿no es cierto? Sí, el punto de diferencia es la teoría del valor que tienen, cómo se genera la riqueza, de dónde nace. Finalmente ahí es donde comienzan todos los conflictos entre las distintas corrientes, y ahí por eso por ejemplo, un austriaco, que Gary Becker, se da cuenta de esto y acuña el concepto de imperialismo económico, tomando en cuenta que
Él plantea que la base de todas las ciencias sociales primero es la economía y después empieza y es como lo que une el resto. Si uno tiene una teoría económica correcta sobre el origen del valor, difícilmente va a poder llegar a consenso con el resto de las demás corrientes filosóficas. Efectivamente, sí. De hecho, el mutualismo y el anarcocapitalismo en realidad son lo mismo, solamente difieren en la teoría del valor. De hecho, Murray Rothbard lo dice, no me acuerdo si en la Ética de la Libertad o específicamente dónde, dice, mire, si la teoría del valor, la teoría del trabajo fuera real, fuera cierta, es que yo sería el primero en ser socialista. Seguiría siendo anarquista, pero sería socialista. Dado que esa teoría no es cierta, me planteo desde el capitalismo. Lo dice en un párrafo, una vez lo subrayé hace tiempo, me acuerdo ese párrafo porque me llamó mucho la atención. Pero efectivamente, ahora, si ellos quieren creer en eso, bueno, yo creo que están equivocados. Claro. Han aparecido grupos de anarcosocialistas que tienen teoría del valor subjetivo. Entonces yo le digo, pero es que, viejo, eso que tú me estás diciendo es anarcocapitalismo, entonces. No, claro. Porque tú quieres formar una empresa y yo, aunque haya teoría del valor subjetivo, yo no quiero formar una empresa donde haya un dueño del capital y el resto trabaja subordinado a eso, porque para mí me parece una relación de jerarquía. Y yo le digo, pero es una jerarquía voluntaria, pero no me gusta. No quiero ese sistema. Al final, bueno, es una diferencia de enfoque nomás. ¿No te gusta esa organización? Perfecto, por eso te crees socialista, aunque creas en el valor subjetivo. Sí, perfecto. Te lo respeto, viejo, te lo respeto. ¿Qué más me queda por decir? Eso es. Totalmente. Evan Lugo nos pregunta, acá dice, ¿puede ser voluntarista un Estado? A ver, según Auberon Herbert, sí. Según Auberon Herbert, él llama igual Estado, y bueno, y según, ¿cómo se llama? Nozick, por ejemplo. Nozick. Creo que Nozick cae en eso mismo. A ver, es una manera de entenderlo. Al final, aquí cada uno lo entiende a su forma. Nozick, Auberon Herbert dicen que una organización voluntaria de administración viene a ser al final una agencia de administración de lo público, en realidad, o de las áreas comunes donde tenemos que entendernos. Ellos lo llaman Estado. Yo a eso no lo llamo Estado. Es decir, para mí, un país como Suiza, si tú le agregas una componente de secesión, para mí dejó de ser un Estado porque ya se rompió ese monopolio de la violencia. Bueno, yo lo entiendo así, pero otras personas lo entienden de otra manera. Auberon Herbert lo entendía como un Estado igual. Entonces, al final, ¿es o no un Estado voluntarista? Va a depender de cómo lo entiendas. Yo entiendo que no. Yo entiendo que para ser voluntarista hay que rechazar el Estado. El Estado lo entiendo como el monopolio de la violencia, porque todas las otras cosas que vienen del Estado son anexos para mí al Estado. Si tú rompes ese monopolio de la violencia, ya no es un Estado, es otra cosa, es una agencia de administración. Y por eso para mí Nozick, por ejemplo, es anarquista. Para mí, siendo que ni él se definía a sí mismo como anarquista. Bueno, eso sería... No, estamos de acuerdo. Para quienes han leído Hacia una nueva libertad y Anarquía, Estado y Utopía, se dan cuenta que las definiciones entre las agencias de seguridad y justicia de Rothbard y los estados de Nozick no tienen ninguna diferencia. Si al final lo que pasa es que la definición de Estado es un problema semántico. Claro, exactamente. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya vamos a... yo tengo una pregunta que te va a hacer Juan Paella un poco más complicada para ir cerrando. No, un poco más complicada tampoco, pero una pregunta que les quería hacer con respecto al tema del voluntarismo y este enfoque de sin Estado, de que las distintas corrientes filosóficas pueden convivir, porque tú bien sabes que los valores hegemónicos de una sociedad cambian, ¿cierto? Mutan a través del tiempo. ¿Cuál es el cinturón de seguridad? ¿Qué contiene el florecimiento de ciertas ideas contrarias al voluntarismo dentro de una sociedad voluntarista? La eterna vigilancia, nada más. No hay otra. Y una batalla cultural permanente. Es decir, nosotros desde el momento que dejamos de depositar nuestra responsabilidad individual de todos los aspectos de nuestra vida en el Estado y la asumimos nosotros, asumimos que somos nosotros los que tenemos que cuidarnos, asociarnos con otros individuos para tener asociaciones de cuidado, de protección, tanto protección física como protección ideológica. Entonces, tenemos que desarrollar ese tipo de cosas. Yo creo que eso es. Perfecto. Oye, bueno, ya dando sin más ni más, estamos ya finalizando esta primera jornada del primer Congreso Internacional Voluntarista Libertario del año 2022. Para quienes no saben, el día de mañana el Congreso comenzará a las 7, solamente tenemos una charla, a menos de que Julio se sumará el día de mañana. No, Julio está con problemas personales, así que no va a poder sumarse ni hoy día ni mañana, así después lo vamos a hablar. No, mañana tenemos a Cristian Altamirano, que
A las 8. Sí, perdón. Eso. Así es, tenemos de 7 a 8 la autosuficiencia y bienestar de Cristian Altamirano, que nos va a estar dando esa tremenda exposición. Acá salta una última pregunta, no sé si quieres contestarla, Juanpe, Iván nos pregunta, dice, ¿cómo enfrenta el voluntarismo las deudas históricas en un estado, ejemplo, pueblos originarios? Ya, es decir, bueno, esto ya es una opinión personal lo que yo voy a decir aquí, después de haberme hecho esa misma pregunta que se está haciendo nuestro amigo Iván, ¿ya? Puedes buscarlo en la literatura y probablemente vas a encontrar otras visiones, pero yo creo que la culpa del Estado no la pueden asumir los individuos. Por ejemplo, yo no tengo ninguna culpa de lo que hayan hecho unos españoles o el Estado de Chile en su momento, porque el Estado de Chile fue sanguinario. No tengo ninguna culpa de lo que el Estado hizo de pagar por capturar cabezas de Selknam. Yo no soy responsable de eso, porque yo soy un individuo y yo nunca he aceptado voluntariamente el Estado, así que lamentablemente van a tener que culpar a los individuos que estaban en ese momento y que lo hicieron y que fueron los responsables, no a los que vivimos hoy en día. Lo que sí puedo hacer es hacer algo porque este mundo, o aportar mi granito de arena para que este mundo sea un mejor lugar. Y decirle a las personas que todavía sigan pensando así en términos racistas, en que hay otras maneras de entender el mundo y que tú no eres mejor por ser de tal o cual raza, porque el individuo es el ente merecedor del respeto irrestricto, no importando raza, etnia, orientación sexual, etcétera. Eso es el voluntarismo. Entonces yo puedo aportar un granito de arena para eso, pero no puedo sentirme culpable y no tengo ninguna deuda con nadie. Hoy en día, cada uno tiene su propiedad, cada uno vive su vida y tienen los individuos la posibilidad de salir adelante por sí mismos. Y eso para mí es dignidad. Esa sería mi respuesta. Totalmente de acuerdo, Juanpe. Un poco más polémico. En resumen, no hay deuda histórica ni tampoco existen los pueblos originarios. Exacto, no existen los pueblos originarios para mí existen los individuos y no hay deuda histórica porque lo hicieron personas que yo no soy esas personas ni siquiera existía. Exacto. Pero bueno, ya dando final, oye, qué bueno, muchas gracias por preguntar, todas las preguntas fueron realmente excelentes, qué bueno que se dio esta interacción y espero hayan disfrutado de esta primera jornada, nos estaremos viendo el día de mañana a las 7 con Cristian Altamirano, que acá lo vemos conectado en el chat, ya me imagino que está desde Canadá, además va a estar entregándonos su charla tan interesante para que se vayan conectando, recuerden poner me gusta, compartir y suscribirse al canal, lo estaremos publicando al mismo tiempo, digamos, transmitiendo al mismo tiempo en el canal de Voluntarismo Libertario, una vez hayamos solucionado los problemas técnicos. Por lo demás, muchas gracias, Juanpe, por tu charla, gracias a Pepe, a todos los que se conectaron. Juanpe, si quieres agregar algo último. No, muchas gracias por esta oportunidad al Partido Libertario, por difundir nuestras ideas y sigamos en esto nomás, que es lo que hace falta, creo yo. Y nosotros reiteramos también un agradecimiento a Voluntarismo Libertario por su tremendo trabajo y por generar este primer congreso tan importante para la batalla cultural, como bien dijo Juanpe. Sin más ni más, chicos, nos estaremos viendo el día de mañana a las 7 por el mismo canal. Chao, chao.